Hola, soy Jesús Nieto Martínez, continuando el curso Teoría de Grafos 1. Vamos a hablar de lo que hicimos en el video anterior. Estábamos haciendo conteo. En ese video puse conteo con árboles, pero en realidad es conteo de árboles, porque estábamos contando la cantidad de árboles que existen con una cantidad específica de vértices. Con n vértices existen n elevado a la n-2 árboles. Eso es un resultado que se debe a Cayley. La cantidad de árboles con n vértices es n elevado a la n-2. Eso es la fórmula de Cayley, y nosotros para verificarlo utilizamos el algoritmo de Prufer. El algoritmo de Prufer te permite construir a partir de un árbol una n-2 tupla en las etiquetas de los vértices del árbol, y el proceso inverso, dado una n-2 tupla con las etiquetas de los vértices, construir el árbol. Eso lo implementamos utilizando SageMath la vez pasada, y luego vimos una manera de demostrarlo. Vimos las ideas de la demostración de que el algoritmo es correcto. Eso fue lo que hicimos la vez pasada. Existen n a la n-2 árboles con n vértices. Eso es un resultado de Cayley, y utilizamos el algoritmo de Prufer para analizar, para verificar. Ahora vamos a contar árboles generadores. Esto sería una especie de generalización, valga la redundancia, del resultado anterior, porque el resultado anterior te da la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuántos árboles generadores tiene el grafo completo K sub n? Eso es lo mismo que decir o que preguntar cuántos árboles con n vértices existen. Entonces la pregunta en general es: dado un grafo, cuántos, que sea conexo para que tenga árbol generador, dado un grafo, cuántos árboles generadores tiene. ¿Ok? Vamos a utilizar por el camino una operación sobre árboles que se llama contracción de lados. Vamos a hacerlo con un ejemplito. Este notebook, este video va más o menos en el mismo tono del anterior. Vamos a mostrar algunos ejemplos con SageMath. Digamos que esto que está acá, que es como la cometa, al grafo completo de 4 vértices le quito un lado. A esto lo voy a llamar K, por kite, ¿no? La cometa. Tengo este grafo y yo quiero contar los grafos generadores de este que está acá. Entonces una técnica que se utiliza es, bueno, vamos a pensar en este lado de acá, el lado 0,2. Vamos a contar los árboles generadores que no contienen ese lado y los árboles generadores que sí lo contienen, y eso me va a dar la totalidad. Entonces, quitar este lado, ¿cuáles serían los generadores? Serían de esta forma, ¿no? Serían todas las posibilidades. En este caso esto es el camino P4, ¿no? Entonces este sería un árbol generador. El otro sería el mismo P4, pero el que no aparece aquí es, por ejemplo, este. Tenemos otra posibilidad. Tenemos otra posibilidad quitando este, y otra posibilidad quitando este. Entonces tenemos esas posibilidades, ¿no? Serían quitándole un lado, quitándole el otro, quitándole el otro. O sea, tenemos 4 posibilidades. Entonces estos serían los árboles generadores que no tienen el lado 0,2. ¿Cuáles son los que sí lo tienen? Los que sí lo tienen, bueno, tenemos también varias posibilidades. Serían, por ejemplo, la estrella, que tiene el 0,2
y tiene este y este, o la estrella en la que el que tiene grado 3 no es el 0 sino el 2. Esa sería la otra. Tenemos esta posibilidad. La otra posibilidad es que el 2 sea el que tenga grado 3 y las otras puntas serían 0, 1 y 3. Esa es la otra posibilidad. ¿Y qué otra posibilidad tenemos? Bueno, ya está, ¿no? Bueno, tendríamos, estas no las puse, las otras posibilidades que serían los caminos. El camino que pasa por el 0, 2, por el 2, 3 y por el 3, 1, digamos. Y es el otro camino que sería 3, 1, 1, 0 y 0, 2. Tenemos eso otro camino. Entonces en total tenemos 4 que son de esta forma, y luego tenemos las 2 estrellas y los 2 caminos, que serían 4 más. O sea, en total tendríamos 8. Entonces fíjate, para contar los árboles generadores de esa cometa, nos centramos en un lado y vemos los árboles generadores que contienen ese lado, los contamos, y luego otro grupo de árboles, lo que sí contienen ese lado. Entonces lo que se sabe es que al quitar ese lado tenemos ese número, y entonces eso nos va a dar una recurrencia, un procedimiento recursivo. Al quitar el lado E, estamos disminuyendo entonces el número de lados, y entonces podemos proceder de manera recursiva. Pero ¿qué pasa con la otra parte? En la otra parte es el descubrimiento genial, descubrimiento o invento, no lo sé, es de el utilizar una operación que se llama contracción del lado en el grafo. Esa operación de contracción significa voy a contraer un lado que tiene vértices B1 y B2. Lo que se va a hacer es eliminar ese lado y fusionar B1 con B2. Desaparecemos ese lado que estaba allí, queda B1 con B2. Eso es lo que va a ocurrir. Pero pueden pasar cosas como esta. Se pueden producir lados múltiples, se pueden producir bucles. Entonces en ese procedimiento recursivo vamos a permitir lados múltiples y vamos a permitir bucles. Eso en SageMath se hace de esta forma, ¿no? Antes de aplicarle la operación al grafo K, vamos a permitir bucles. O sea, este método que se llama allow loops, le damos el valor true para el grafo K, y lo mismo por allow multiple edges, también le decimos true, y vamos a contraer el lado 0, 2. Eso es en nuestro grafo original, la cometa que teníamos por aquí. Aquí contraer este lado significa borrar este lado y fusionar este vértice con este vértice. Eso va a producir entonces lados múltiples. Va a producir esto y esto, lados dobles en este caso. Entonces fíjate que el descubrimiento fue al hacer esta operación que se denota de esta forma, G.E, se llama la contracción del lado E en el grafo G. En este caso, ¿cuántos árboles generadores hay para este multigrafo, ¿no? Esto sería un grafo con múltiples lados. Tendríamos el árbol que tiene este lado y este, por ejemplo, eso sería uno. Luego este mismo lado y este otro, ese sería un segundo árbol. Y luego lo mismo, pero con este lado y este serían 3. Este lado y este serían 4. Eso 4 coincide con el número
que nos daba el segundo sumando en el ejemplo que estábamos haciendo. En este ejemplo teníamos las 4 posibilidades para esto, que sería con g quitándole el lado, y ese otro número 4 que aparece es aplicar esta operación al grafo y calcularle a ese que ya tiene un lado menos, de ahí viene la recursividad, ya tiene un lado menos, calcularle los árboles generadores. Entonces eso nos está sugiriendo, o sea, el descubrimiento, la genialidad aquí es esa. Tienes si yo llamo tau de g a la cantidad de árboles generadores del grafo G, y agarro un lado de ese grafo, entonces la cantidad de árboles generadores de G es lo mismo que la suma de estos dos valores, cantidad de árboles generadores de G quitándole E, más cantidad de árboles generadores de G fusionando, contrayendo el lado E. Entonces tanto este árbol como este ya tienen un lado menos que G. Entonces aquí está la recursividad. Eso da el procedimiento recursivo para hacer el cálculo. Entonces ya tenemos esta parte. Lo que hay que ver es que fíjate que esto que está aquí es la cantidad de árboles generadores de G que no tienen el lado E. Lo que hay que demostrar es que la cantidad de árboles generadores de G que tienen el lado E es lo mismo que la cantidad de árboles generadores de G contrayendo el lado E. Con eso tendríamos la fórmula, y eso es lo que podemos ver aquí en este resumen de procedimiento para la demostración. Fíjate, tenemos que ver entonces que hay esta cantidad de árboles generadores de G que no tienen el lado E. Eso nos daría esta suma. Estos son árboles generadores de G que no tienen el lado, y esto es cantidad de árboles generadores que tienen el lado. Esto es un error aquí, que tienen el lado E. Esto es los que tienen el lado E, esto es los que no tienen el lado E. Eso es lo que tenemos que verificar. Entonces fíjate, número 1, si tú contraes E en cualquier árbol generador T, va a pasar esto. Claro, un árbol T que tenga, por supuesto, ese lado E. Entonces, bueno, al contraer, no pierde la conexidad el grafo, y además tiene la misma cantidad de vértices que G cuando lo contrae a E. Cuando le contraes ese lado E. Entonces eso dice que al contraer el árbol T, el lado E en T, eso te da un árbol generador acá. Eso te da una de las flechas en la correspondencia, ¿no? Además los lados que no son E, al aplicar la contracción quedan igual, no se modifican. Entonces eso quiere decir que tenemos una correspondencia. A cada árbol generador que tiene el lado E le corresponde un árbol generador de G contrayéndole E. Eso es una de las flechas y es inyectiva. Ahora vamos al revés. Si tienes un árbol generador de G, cuando ya lo contrajiste, el procedimiento opuesto sería expandir el vértice que resultó de la fusión, expandirlo para obtener un lado nuevo. Eso va a producir un árbol que genera a G, porque a G solamente le faltaba ese vértice, y esa correspondencia también es biyectiva en el otro sentido. Eso nos da la correspondencia 1 a 1. O sea, es completamente inyectivo en ambas direcciones. Por lo tanto, a cada árbol generador de G que contenga el lado E le corresponde uno y solo un árbol generador de G contrayéndole el lado E, y viceversa. A cada árbol generador
de G. Al contraer E, le corresponde un único árbol generador de T que contiene el lado E. Hay una pequeña condición aquí, que este razonamiento se echa a perder si el lado E fuera un bucle. Si fuera un bucle no funciona este razonamiento, así que tenemos que agregar esta hipótesis a nuestro resultado. ¿Cómo podemos enunciar el resultado? Si tienes un grafo G conexo para que tenga árbol generador y tienes un lado E de G que no sea un bucle, entonces la cantidad de árboles generadores de G es lo mismo que la suma de la cantidad de árboles generadores de G quitándole E con la cantidad de árboles generadores de G fusionando el lado E, contrayendo el lado E. Esa es la fórmula, que como vemos te da un procedimiento recursivo para hacer el cálculo en el caso general. Claro, pero los procedimientos recursivos en computación pueden ser muy costosos. Así que bueno, vamos a mencionar, sin hacer la demostración acá, que usa herramientas de propiedades de determinantes. No vamos a hacer esa demostración, es un ejercicio de análisis de álgebra lineal, pero no lo vamos a hacer. Solamente lo vamos a mencionar para que te alivies un poco, en el sentido de que el cálculo para este procedimiento recursivo podría ser exponencial desde el punto de vista computacional. Así que hay un método que es más económico desde el punto de vista del cálculo computacional, y es el siguiente: un teorema que aparece implícito en un trabajo de Kirchhoff, y dice lo siguiente: tienes un grafo que no tiene bucles, y si tú enumeras los vértices B1, B2 hasta Bn, define la matriz A de esta forma. En la ubicación IJ tú vas a colocar la cantidad de lados que tiene como extremos a B sub I y a B sub J. Define la matriz Q de esta forma. En la posición IJ vas a poner el negativo, el opuesto de A sub IJ, en caso de que I y J sean distintos, y en caso de que I y J sean iguales, va el grado de B sub I, que es el mismo que el grado de B sub J. O sea, en la diagonal van los grados del vértice correspondiente, y fuera de la diagonal el opuesto que corresponda a la posición en la matriz A. Si tienes un número S, un número T, el menor, o sea, agarrar la matriz Q y quitarle la fila S y la columna T, vamos a anotarlo Q estrella. Entonces, con esa notación, el número tau G, la cantidad de árboles generadores del grafo G, es exactamente esto: menos 1 a la S más T, determinante de Q estrella. Esto, la demostración utiliza propiedades de determinantes. Es un ejercicio de álgebra lineal que es muy interesante, pero podría ser muy aburrido, muy fastidioso para ponerlo en un video. Entonces se tiene ese resultado, que desde el punto de vista computacional es mejor que el de la recursión, porque la recursión podría ser exponencial el procedimiento. Entonces de esa manera podemos entonces contar la cantidad de grafos de árboles generadores de árboles generadores de un grafo dado. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.